¿Cómo es posible que una persona se enamore, admire o se obsesione con alguien que ha llevado a cabo crímenes espeluznantes? Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Tras el éxito de la serie Dahmer llevada a cabo por Netflix, hemos sido testigos de numerosos titulares. Entre ellos hay una noticia que ha sido muy sonada estos días y fue la subasta de las gafas que llevó este asesino en vida, las cuales fueron vendidas ni más ni menos que por $150.000. En el vídeo anterior, el cual te invito a ver, tratamos un tema muy interesante que es el horror porn, dando un breve recorrido por la cinematografía cuyo tema principal es la violencia, como sería el tartar porn o el cine gore, entre otros. Esto nos llevó a hablar de las parafilias y mencionamos así por encima una de ellas que se conoce como ibristrofilia, dado que en los últimos años algunas plataformas de contenido han llevado a cabo producciones en las cuales sus protagonistas eran, entre otras cosas, asesinos seriales. En ellas, en la gran mayoría, se suelen romantizar los acontecimientos, incluso al propio criminal, generando así la simpatía o admiración del espectador hacia el asesino en cuestión. Pero esto realmente no es nada nuevo, incluso antes de la creación y aparición de estas plataformas, los medios de comunicación siempre han generado, por decirlo de algún modo, el morbo sobre los sucesos que están fuera de lo normal, como serían por ejemplo los asesinatos. Esto llevaría a un pequeño porcentaje a querer entablar una relación o amistad o incluso obsesionarse con asesinos seriales. Hay numerosos ejemplos de criminales que tras su arresto, aunque esto cueste creerlo, recibieron cartas de admiradoras, algunas de ellas bastante perturbadoras, poniendo de manifiesto la sociedad en la que vivimos. Entre los ejemplos más destacados estarían Richard Ramírez o Ted Bundy, pero quizás el más conocido este año en 2022 gracias precisamente a la plataforma de Netflix es Jeffrey Dahmer. En este caso pudimos ser testigos de cómo algunas personas, aparte de mandarle cartas con declaraciones de admiración o amor, también le mandaban regalos, entre ellos dinero. En estas cartas se podían leer afirmaciones del tipo: "Eres un incomprendido. Yo te entiendo. Ojalá pudiera estar contigo". Aunque no todas las cartas que recibió, en este caso Dahmer, eran de admiradores, también de gente que sentía curiosidad sobre qué fue lo que llevó a esta persona a cometer estos crímenes, incluso de grupos religiosos. Para poder realizar este vídeo me he estado informando hasta el punto de buscar a dichos fans. Hoy en día en la red, y para mi sorpresa, existen y no son precisamente pocos. Sin ir más lejos, ya solo en Facebook hay numerosos grupos donde dicen abiertamente que son admiradores y que están obsesionados con Dahmer, donde incluso llegan a compartir las famosas imágenes realizadas por el mismo Dahmer a las víctimas y a sus cuerpos. Lo curioso es que podemos encontrar algunos hombres homosexuales, como por ejemplo era Dahmer, o incluso bisexuales, pero lo más impresionante de todo es que la gran mayoría de estas fanáticas eran mujeres, las cuales estaban totalmente seguras de que podían mantener una relación con él, porque les costaba creer que un hombre así fuera homosexual. La serie de Dahmer también ha creado miedo colectivo. Romantizar unos acontecimientos o a una persona que cometió asesinatos tiene consecuencias, entre ellas lo que ocurrió este año en Halloween. Aparte de que se dispararon las ventas de libros y artículos relacionados con este hombre, también hubo un número importante de personas que decidieron disfrazarse de él en la famosa Noche de Brujas, e incluso algunas plataformas asustadas decidieron prohibir la venta de cualquier disfraz relacionado con Dahmer. Muchos de ellos, incluso tú si nos estás oyendo, seguramente desconozcas el término mencionado con anterioridad, ibristrofilia, también conocido como el trastorno de Bonnie y Clyde. Esto es una parafilia. Para llegar a entender qué es una parafilia, como te decía, te invito a ver el vídeo anterior porque ahí lo explicamos más detalladamente. Pero resumiendo, puede tratarse de un patrón sexual en su mayoría relacionado con objetos, situaciones o personas atípicas. Entre las parafilias podemos encontrar algunas famosas como serían la zoofilia, la necrofilia y el masoquismo, pero que sepáis que hay muchísimas más. Como decíamos, la ibristrofilia es una parafilia en la cual la persona consigue la excitación y llegar a un orgasmo debido a esa fantasía o bien esa necesidad que tiene de tener una relación con una persona que haya cometido algún tipo de delito, entre los que se podrían encontrar el asesinato y la violación.
Es decir, en otras palabras, son personas a las que les pone la gente chunga. Puede parecer muy hardcore, lo sé, pero en verdad es muy común. Sin ir más lejos, estos días se ha hecho viral una joven que se ha realizado un tatuaje realista a color de Jeffrey Dahmer, entre otros, Tiene alguno más. Aunque no siempre, de hecho en la gran mayoría de los casos es así, estas mujeres no están tan obsesionadas con el acto en sí, sino con la idea que se han creado de esa persona. Es decir, son mujeres que creen que ellas pueden cambiar la conducta de un asesino a mejor. En el caso de Dahmer llegó a recibir hasta $15.000, aunque cabe destacar que la mayoría provenía de una misma persona. Esta persona concretamente le llegó a mandar hasta $6.000, porque en sus palabras, a pesar de lo que hizo, él creía que no era mala persona. Pero este tema es muy serio. En algunos casos los admiradores de estos criminales se han llegado a casar con ellos en prisión. Un ejemplo es el mencionado ya Richard Ramírez, el cual se casó con una fan. Pero hay uno aún peor que también fue súper famoso y es Ted Bundy, que ya no solo se casó con una fan, sino que tuvo un hijo con ella. Aunque cabe destacar que esta mujer años más tarde sería consciente de cómo sería realmente este hombre y decidió separarse de él. Según el psicólogo Leon Slether, esta hibristofilia puede deberse a que estos hombres son vistos, por así decirlo, como machos alfa, atrayendo así a mujeres, a pesar de que éstas saben que no son lo mejor para ellas. Entre las causas que pueden llevar a estas mujeres a sentirse atraídas por estos hombres son precisamente eso que comentábamos antes, de que ellas consideran que pueden cambiarlos, o bien porque se quieren también aprovechar un poco de esa fama que han cobrado tras ser arrestados. En el caso de Dahmer destaca Taylor James, un joven que consiguió hacerse con una colección enorme. Entre ellas podemos encontrar precisamente esas cartas tan famosas que Dahmer recibió, así como una Biblia que le perteneció en vida e incluso esas famosas gafas que fueron subastadas hace escasamente unos días. Taylor James abrió una tienda hace relativamente poco antes precisamente de la pandemia del COVID, donde vende objetos de los escenarios de los crímenes o bien que pertenecieron a los autores de estos. Entre la colección de James también podemos encontrar una gran cantidad de avisos sobre la correspondencia de Dahmer, lo que nos indica que los guardias en alguna ocasión consideraron que algunas de estas cartas eran demasiado explícitas o inapropiadas para que fueran leídas por el propio Dahmer. Y precisamente muchas de estas cartas de Dahmer se han recopilado en un libro de James, Cartas al caníbal de Milwaukee. La hibristofilia se encuentra entre las parafilias más destacadas junto con lo que sería la asfixiofilia y la cremastistofilia. La primera, como habrás podido deducir, se trata de obtener placer impidiendo o reduciendo la capacidad de la respiración durante el acto sexual. Y la segunda es que es bastante curiosa, se trata de aquellas personas que sienten placer al vender sus servicios sexuales o bien en situaciones violentas. Un psicoanalista llamado Donald Winnicott consideraba que un trauma infantil podía provocar cierto impacto en nuestro inconsciente y que cuando ese individuo fuera adulto podía desencadenar en una de estas prácticas que mencionábamos con anterioridad. Aunque esto nunca se ha podido demostrar, las parafilias no siempre surgen de abusos o traumas de la infancia. De hecho, en palabras del propio Dahmer, él tuvo una infancia feliz y estaba rodeado de mucho amor, a pesar de las dificultades de, por ejemplo, la salud de su madre. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, y para terminar y recapacitar, ¿crees que es correcto romantizar la maldad como están haciendo actualmente? Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene.